Gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. El artículo 2 de la Constitución Política determina la importancia de los pueblos y de las comunidades indígenas al considerar que nuestra nación se sustenta en la composición pluricultural a partir del origen de nuestros pueblos indígenas. Resalta la característica de estas comunidades, inclusive cuando señala que conservan sus propias instituciones sociales, sus instituciones económicas, culturales y políticas. Sin embargo, compañeras y compañeros, actualmente las disposiciones legales son letra muerta y los grupos y las comunidades indígenas aún sobreviven ante graves índices de marginación económica y política. Es por ello que el grupo parlamentario del PRD, preocupado ante las condiciones de marginalidad en que viven estos pueblos, gracias a un gobierno federal indolente, está tratando solamente de aminorar la problemática, beneficiando a grupos focalizados, pero con trasfondo electoral, pues tiene la responsabilidad nuestro grupo de hacer frente desde el ámbito legislativo a las circunstancias que atraviesan las comunidades indígenas de nuestro país. Quiero traer aquí al Pleno algunos datos. Por ejemplo, aquel que plantea que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoce la existencia de 62 grupos etnolingüísticos en México. O aquella del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que contabilizó para el año 2010 la presencia en territorio mexicano de alrededor de 15 millones de habitantes indígenas. Asimismo, el Consejo Nacional de Población, que calcula que hay aproximadamente en el país 12 millones de personas de origen indígena. Promediando estas cifras, compañeras y compañeros senadores, pues lo que obtenemos es que las comunidades de referencia representan casi un 12% de la población nacional. Y habrá que recordar también que la mayor concentración de estos pueblos indígenas se encuentra precisamente en la región sur-sureste del país. Pues según datos del INEGI, para el 2010, los estados con mayor porcentaje de población indígena se concentran en Yucatán, con el 62.7% de la población de ese estado es indígena, o Oaxaca, que tiene el 58%. Nosotros planteamos, por lo tanto, que una responsabilidad preponderante para el gobierno mexicano es la planeación, particularmente en este contexto. Pero debemos acotar, sin embargo, que no hay un principio en este momento que se relacione intrínsecamente con uno de los fines básicos de nuestra Constitución. Al que me he referido, el reconocimiento de los pueblos indígenas como un objetivo insoslayable en la elaboración de los planes y programas objeto de la Ley de Planeación. En dicha ley no se considera de manera integral la esencia del artículo 2 constitucional y solo se esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos sociales. Es más, en ninguna disposición legal, compañeras y compañeros, se menciona la manera en que se realizaría una consulta a los pueblos indígenas, así como la forma en que estos podrían participar en las decisiones del gobierno. Es por lo tanto necesario que se obligue, desde mi punto de vista, por razón de ley, a que el gobierno establezca los mecanismos mediante los cuales se realizarían las consultas y las participaciones, además de asegurar que las opiniones vertidas por las comunidades fuesen observadas e integradas en la elaboración de los programas y planes de gobierno. Lo anterior vale la pena subrayarlo para enfatizarlo en virtud de que los pueblos y las comunidades indígenas de nuestro país se determinan por sus peculiaridades,
tanto desde el ámbito organizativo como del ámbito normativo en los diversos ámbitos de la vida comunitaria. Así es que, compañeras y compañeros, la idea de su participación y de su posterior opinión en estos temas debe ser fundamental desde mi punto de vista y es estrictamente necesaria para instituir las acciones a implementar en la planeación del desarrollo de esta población de nuestro país. Proponemos, por lo tanto, darle la puntualidad y la relevancia correspondiente a los grupos y comunidades indígenas en la ley de planeación, ya que es un mandato que no debe seguir en el abandono. Es necesario, lo quiero decir con respeto, pero lo digo con firmeza, que se le otorguen las atribuciones esenciales que los sitúen a nuestros pobladores indígenas, que los sitúen en un plano de igualdad y de equidad con respecto a otros grupos sociales, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, señor presidente, como usted lo decía en un principio, es que estamos proponiendo reformar los artículos 2 y 20 bis de la Ley de Planeación. Es cuanto. Muchas gracias a todas por su atención.